Los bebés van a ir con la hermana Ana. Hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y versos 6, dice así de esta razón. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, oh Dios, para adorarte y darte gracias, Señor, porque después de haber orado, cantado, Señor, ahora podemos escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, siempre que abrimos tu palabra, siempre tú hablas a nuestras vidas. Y como dijimos al principio, Señor, de la misma manera que confesamos al principio del servicio, hoy volvemos a confesar que te necesitamos, Señor, que nuestras almas están sedientas de ti. Amado Dios, escucha nuestro clamor en esta noche. Yo te suplico que tú abras nuestros corazones de par en par para que podamos recibir tu palabra, para que podamos entenderla y para que podamos aplicarla en nuestras vidas. Amado Dios, te ruego, oh Dios eterno, Rey de gloria, que tú, Señor, nos libres de ser oidores olvidadizos de tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo use el estudio de esta noche y grabe tu voz, grabe tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, dé el fruto para lo cual ha sido enviada. Te ruego, Padre, esta noche, que al exponer tu palabra, tú, Señor, saques a la luz nuestro pecado y nos guíes al arrepentimiento. Señor, líbranos de los pecados inadvertidos. Perdona todos nuestros pecados esta noche, Señor. Y háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de estas virtudes esenciales. La semana pasada comenzamos a ver, hermanos, la virtud del dominio propio. So tonight we will be continuing to study the self-control, a virtue produced by the gospel. Quiero, hermanos, llamar la atención de ustedes una vez más a estos versículos que acabamos de leer. Dice el texto: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. En la medida que nosotros vamos estudiando estas virtudes de la vida cristiana que son producidas por el Evangelio, yo quiero animarte, hermano, a que tú tomes tiempo en tu casa, no solamente a meditar en lo que estamos aprendiendo, sino que también tú ores para que estas virtudes se hagan más y más evidentes en tu vida. Esta noche vamos a continuar, hermano, con nuestro tema del dominio propio. Y a manera de introducción, simplemente quiero ver rapidito lo que vimos la semana pasada para poner en contexto lo que vamos a ver hoy. La semana pasada nosotros vimos por qué el dominio propio es tan importante. Why it is so important to have self-control in your life. Ustedes se recuerdan cuáles fueron las razones, hermano, por la cual el dominio propio, o digo que el dominio propio es tan importante. Do you remember one reason why the self-control is so important? Les voy a ayudar, hermanos, a dos razones. La primera, porque nosotros vivimos en una cultura, hermano, que promueve ¿qué cosa? La autogratificación de todos nuestros placeres. Because we live in a culture that promotes self-gratification of over pressure. Enjoy your life now, no matter what. That is one of the reasons to have that self-control, having self-control in your life is so important. Because self-gratification of the pleasure of the flesh
it's going to lead you to death. It's going to lead you to hell. Hermanos, una de las razones por las cuales es importante es porque nosotros vemos que la autogratificación de los placeres de la carne siempre te van a llevar a qué, hermano? A la muerte. Te van a llevar, hermano, te guían a la persona al infierno. Y la otra razón por la cual el self-control, el dominio propio es tan importante, es porque, amados hermanos, la Biblia dice que una persona sin dominio propio es como que, ¿se recuerda que vimos eso? A person without self-control is like what? What the Bible say? Es como si fuera su propio Dios. Muy bien. ¿Qué más? Una persona sin self-control, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo compara la Biblia? Como una ciudad sin seguridad, hermano. Como una ciudad sin muros. También nosotros vimos la semana pasada, hermano, ¿qué es el dominio propio? Y vimos que el dominio propio es la capacidad dada por Dios para someter nuestros deseos, impulsos y prioridades al Señor, al señorío de Cristo, con el fin de vivir como ordenadamente para la gloria de Dios. Yo creo que una vez más, tú piensas conmigo por un momento en esto. Cuando nosotros hablamos del dominio propio, lo primero que quiero enfatizar con ustedes es que esto es una habilidad dada ¿por qué? Por Dios. Self-control is the God-given ability to submit our desire, impulse, and priority to the Lordship of Christ, so that we may live orderly life for the glory of God. Hermanos, el propósito del dominio propio es la gloria de Dios. El beneficio que recibimos del dominio propio es que al ejercitarnos en esta virtud, nosotros vamos a poder vivir vidas como ordenadas. Ahora, lo otro, hermano, que es importante de este concepto es que el dominio propio, hermano, afecta o tiene que ver, hermano, con nuestros deseos, con nuestra voluntad y con nuestro, hermano, y con nuestro intelecto. Tiene que ver con nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Sí lo puede ver en el concepto, hermano? O sea, el dominio propio, self-control, has to do with your desire, your emotions, and your wish, your priorities. So tonight, we will see the foundation of self-control. What is the foundation of self-control? Esta noche vamos a estar mirando, hermano, en la palabra de Dios, cuál es el fundamento del dominio propio. Ya vimos qué es lo que es, ya vimos por qué es importante. Ahora vamos a estar mirando cuál es la raíz, el fundamento de esta virtud. Amados hermanos, y lo primero que quiero ver contigo es que el fundamento, o sea, el dominio propio está enraizado en el carácter de Dios. El dominio propio está enraizado en el carácter de Dios. Self-control is grounded in the character of God. And this is very important. Esto es muy importante, hermanos. Y es por eso que el concepto que nosotros dimos al principio comienza diciendo que es una habilidad dada ¿por quién? Por Dios. Porque esta virtud está enraizada, está, hermano, fundamentada en el carácter de Dios. Nosotros podemos tener y ejercitarnos en self-control, en dominio propio, porque Dios es. So we can have self-control because God is. Porque es el fundamento del dominio propio. Él es el fundamento del dominio propio. Pero yo quiero que usted termine esta oración. Nosotros podemos tener dominio propio porque Dios es. Porque recuerden, hermanos, cuando nosotros decimos que el dominio propio está enraizado en el carácter de Dios, lo que estoy queriendo decir, hermano, es que el dominio propio
es una virtud que fluye de una de las características de Dios. So self-control is grounded in the character of God because self-control comes from one of the attributes or characteristics of God. Self-control is possible because God is Self-control. ¿cómo? Self-control. Self-control. ¿Está cerca? No. Nosotros podemos tener dominio propio porque Dios es impasible. We can have God self-control because God is impassible. How do you say that in English? Animal. No. Impassibility of God. The impassibility. Yeah, Impassive. impassive. Yes. What that means? That means, brothers and sisters, that God cannot suffer any change. God do not suffer any change. He is not altered for nothing outside of Him. God is always love. God is always justice. God is always He's always righteous. He never changes. And because God is not dominated for nothing outside Him, because of that, and because we were created to the image of this God, we can have self-control. Porque Dios es impasible. Porque Dios no sufre cambios. Nosotros podemos tener dominio propio. El dominio propio es una virtud que no es orgánica en el hombre, está enraizada en el carácter de Dios. Y la razón por la cual esto es importante es porque, amados hermanos, cuando nosotros ejercitamos dominio propio, cuando nosotros sometemos a Dios nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras prioridades, cuando las sometemos al señorío de Cristo, esa es una de las maneras en la que nosotros reflejamos al mundo, ¿qué cosa? El carácter de Dios. When we, by the grace of God, when we have self-control, and we submit to Christ, our desire, our priorities, and our impulse, we are reflecting the character of God to the people around us. Mira conmigo Santiago capítulo 1, verso 17. Hermano que quiera leer Santiago capítulo 1, verso 17. James chapter 1, verse 17. Santiago está después de Hebreos, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 17. No que lo tenga así, por favor, puede leer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien. Nos dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de dónde? De lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay, ¿qué cosa? Cambio, ni sombra de variación. Este versículo establece que Dios no solamente es, hermano, inmutable, que no cambia, sino que también establece que Dios es impasible. En Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. Como le hemos dicho siempre, hermanos, nuestro amor los unos por los otros, ¿cómo es? Depende de cómo nos sintamos y depende de qué, de la otra persona muchas veces. Usted y la persona que están casados, estamos casados aquí, ¿saben? Y los que tienen hermanos o hermanitos o hermanitas, ustedes saben que usted no siempre ama, no va a sentir el mismo amor por su esposo todos los días, o por su esposa. Hay días que usted lo que quiere es llenar el espacio en blanco.
Sin embargo, hermano, cuando tu esposo o tu esposo, tu mamá o tu papá o tu hijo o tu hija hace algo que te disgusta, tu amor por esa persona varía en ese momento porque nosotros somos dominados ¿por qué? Nuestras emociones. Por nuestras emociones, por nuestras pasiones. Pero el amor de Dios por su pueblo no cambia. Por eso dice la Biblia, hermano, que por esto no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana, ¿qué cosa? Su misericordia. Dios no responde con impulsos de amor. Cuando Dios te ama, Dios no te ama más mañana de lo que te ama hoy. Ni te ama hoy más de lo que te amó ayer. Su amor siempre es el mismo. Su justicia siempre es la misma. Su ira no cambia. Y su ira y su amor no invalida. Su ira no invalida su amor, ni su amor invalida su ira. Dios es impasible y al ser creados a la imagen de Dios, tú y yo podemos ejercitar, hermano, dominio propio. Ahora, hace un momento atrás nosotros veíamos que el dominio propio, hermano, era habilidad dada por Dios de qué? De someter tus deseos, tus impulsos y tus prioridades al señorío de Cristo. So we see a moment ago that having self-control is the ability, the God-given ability to submit to the Lordship of Christ, your impulse, your desire, and your priority. And I want to do a little exercise with you tonight. I want you to tell me one example of how submitting your desires to God look like. How submitting your impulse to the Lordship of Christ, how that look like in your life. And how submitting your priority to Christ look like in your life every day. So yo quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Hace un momento nosotros vimos que el dominio propio es someter al señorío de Cristo nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestras prioridades. Dime un ejemplo de cómo luce someter tus deseos al señorío de Cristo. O cómo luce ejercitar dominio propio sobre tus deseos, sobre tus impulsos y sobre tus prioridades. ¿Cómo luce eso? Callar cuando uno quiere decir algo, cuando alguien le dice algo y en vez de como retaliate, esa palabra que se me viene, queda callada. Muy bien. Ejercitar control sobre la manera en que hablamos, ¿verdad? Cuando tenemos un altercado con una persona y nos dice algo que nos ofende, nosotros en ese momento tenemos deseo de ¿qué? De pagarle con la misma moneda. Y en ese momento, hermano, yo someto ese deseo a Cristo porque amo más a Cristo que satisfacer ese deseo que tengo en ese momento. So when that happened to you and someone come to you and hurt you with their word, you have the desire to offend that person, to pay back. But having self-control implies that you will submit that desire to the Lordship of Christ. And you will answer as the Lord will do it. That makes sense? Do you understand that? ¿Qué otra cosa, hermano? ¿Cómo luce someter tu deseo al Señor de Cristo y ejercitar self-control sobre tu Podría deseo? ser que nomás por no tener ganas de venir, tú vienes. Exacto. Tú vienes. Exacto. No quieres venir. Exacto, hermano. Cuando you don't have desire to come to church and to worship God, you will submit that desire, that evil desire, to the Lordship of Christ. And you will come and worship Him. And you will pray, Lord, help me to listen to your voice tonight. Hermano? También, o sea, también hay situaciones en que
podemos decidir a ir a un lugar y decidir, por ejemplo, mejor es un servicio para la iglesia, o sea, el no ir a un lugar donde lo invitan a uno que dicen, ¿sabes qué? Va a estar bien, esto y el otro, pero tenemos un compromiso con Dios y decir, ¿sabes qué? No puedo porque ya tenemos un compromiso en la iglesia y va a haber un servicio y así. Entonces, eso luce, o sea, como es que también es algo pues, tentativo ir y convivir con amigas y así, ¿no? Muy bien. Familia y eso. Y decir, ¿sabes qué? En esta ocasión no puedo porque pues tengo un compromiso en la iglesia Muy bien. Otro ejemplo, hermano. Porque yo quiero traer esta verdad a casa. I want to bring this truth to home. Another example of submitting to Christ, your desire impulse of your priority. Otro ejemplo. Manuel, ¿levantó la mano? ¿Levantó la mano usted? ¿No? Cuando a veces no queremos orar o ya nos da sueño, ¿no? O queremos leer la Biblia. Muy bien. Te voy a poner otro ejemplo, hermano. Cuando estoy en mi trabajo y no quiero trabajar y tengo la oportunidad de no hacerlo porque nadie me está mirando. I don't have the desire to work today. I have to submit that desire. When I am at my workplace and I am alone in my office and I don't have desire to work and I know that nobody is around me and I can be playing my phone or whatever. I need to exercise self-control and submit that desire to Christ because if I fail to work, when I have to work and I am defrauded, how I say this? When I do that, I'm not reflecting the character of God. ¿Sí lo puede ver, hermano? So, esta verdad aplica a todas las áreas de la vida. Y es posible porque está enraizado en quién? En Dios. Vamos a ir, hermano, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. 1 Peter, chapter 2, verse 23. This verse is a perfect example of self-control rooted in the character of God. ¿Qué es lo que leer, hermano? Dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Amén. Hermana, si puede leer desde el verso 21. Ahí solamente puso el 23, pero vamos a leer desde el 21 hasta el 23. Pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Amén. Gracias, hermano. Hermano, miren este texto, hermanos. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el verso 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y el verso 23 dice, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cuando a Cristo lo ultrajaban, Él no respondía ultrajando a otra persona? Que tenía dominio propio. Porque en su humanidad Él tenía dominio propio, Él ejercitaba el dominio propio. Uno de los pasajes más que para mí, hermano, ilustra también esto con mucha claridad, es cuando Jesús está frente a Herodes, si mal no recuerdo,
Y Herodes le pregunta, le hace una pregunta, y Jesús le responde. Cuando Jesús le responde, el oficial del rey va y le da una cachetada a Jesús. Hermano, piensa por un momento en esto. Jesús es el Hijo de Dios, Dios en la carne. Y en ese momento, no solamente que él se había humillado a sí mismo, veló su gloria para nuestra salvación, sino que él en ese momento estaba delante de un rey, el Rey de Reyes, delante de un rey humano, y como si fuera poco, este hombre le da una bofetada a su creador. ¿Qué usted cree que ese hombre merecía? Muerte. Ese hombre era para qué? Para que la mano se le hubiera caído en ese momento. Lo menos que hubiera pasado. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús lo miró y le dijo, ¿por qué me golpeas? Hermanos, Jesús ilustró lo que significa someter nuestros impulsos, nuestras prioridades y nuestros deseos a Dios. Y como vimos la semana pasada, esta virtud no solamente está enraizada en Dios, sino que también está, hermano, es producida por Dios mismo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, lo próximo que quiero ver con ustedes esta noche, hermano, es que esta virtud surge del conocimiento de Dios. So this self-control flow from the knowledge of God. Hermanos, y esto lo vemos en los versículos que acabamos de leer al principio, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 6. Y yo quiero enfatizar esto: tú no puedes ejercitar dominio propio a menos que tú conozcas a Dios. Tú no puedes ejercitar dominio propio en tu vida a menos que tú conozcas y tengas una relación personal con el Dios impasible. Amados hermanos, nosotros, y yo quiero enfatizar en esto. No, el domingo pasado nosotros aprendimos acerca del pecado, y que el pecado, una de las cosas que aprendimos es que el pecado alcanza ¿a quién? A todo hombre. No importa si tú eres, si ocupas una posición de liderazgo en la iglesia, no importa si eres pastor, no importa de dónde tú vengas. Si tú eres nacido de mujer, tú naciste afectado severamente por el pecado. Sin embargo, hermanos, yo he visto y he escuchado a creyentes, personas que se llaman ser creyentes, y justifican su pecado, justifican su desobediencia, justifican sus impulsos pecaminosos, diciendo de esta manera: bueno, hermano, es que al final somos pecadores. ¿Usted ha escuchado a personas decir eso, hermano? Bueno, es que al final somos pecadores. Imagínense qué vamos a hacer. Ejercitar self-control, dominio propio, sobre tus deseos, sobre tus impulsos y sobre tus prioridades. Todo aquel que conoce a Dios, Dios le ha dado la habilidad de ejercer dominio propio. Y en ese dominio propio, tú y yo debemos de crecer. Hermanos, una vez más, no estamos hablando aquí de perfección. Nosotros como creyentes, yo quiero ser claro en esto, nosotros como creyentes hay dos extremos que tenemos que evitar. El primer extremo es justificar nuestro pecado, diciendo: es que somos pecadores. Sí, somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios nos ha hecho ¿cómo? Libres. Cuando dicen amén a esa verdad, Él nos ha hecho libres del dominio del pecado, Él nos ha hecho libres del poder del pecado, y Él nos ha dado la habilidad de someter a Dios, al señorío de Cristo, nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestros impulsos. El tener un remanente de pecado no es justificación. Si tú has conocido a Dios, Dios te ha dado esta habilidad. Ahora, el otro extremo que tenemos que evitar es el extremo de pensar que porque tenemos dominio propio no vamos a lidiar con el pecado. Déjenme decir algo. Los creyentes tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos ha dado dominio propio. Eso no significa que no vamos a tener ¿qué cosa? Lucha. Los creyentes luchamos con pensamientos invasivos,
luchamos con pensamientos pecaminosos, con deseos pecaminosos, y eso no significa que tú no eres cristiano. Nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios y por su gracia, someter esos impulsos, ejercitar self-control para la gloria de Dios y poder vivir una vida ordenada. Hermano, ahora que conozco yo al Señor más, tengo más self-control que tenía antes. ¿Okay? Yo no soy el mismo. Ahora uso la palabra del Señor para poder hacer decisiones o poder calmarme o poder entender lo que Dios quiere que haga. Les voy a dar un ejemplo. Un barco, hermano, tiene un rudder atrás, primero atrás. Y ese rudder controla el barco. Pero el hombre de arriba lo está controlando. ¿Okay? Cuando Noé hizo la arca, el Señor no le dijo que le pusiera rudder. No tenía rudder. El Señor no le dijo, mira Noé, te subes a la arca y quiero que te vayas a cierta parte del mundo. No, hermano, no le puso rudder. Él estaba nomás encima del agua el barco. No se fue para ninguna parte. ¿Okay? Las olas lo mandaban para parte, pero no tenía rudder. Nosotros en vez hacemos decisiones, hermano, que después nos pueden. ¿Okay? No nomás espiritualmente, pero también lo que sentimos. ¿Okay? Nos sentimos emocionalmente, decimos cosas que no debemos decir. Pero ahora que tenemos más al Señor en nuestras vidas y tenemos más self-control, podemos estudiar y decir cosas antes de decirlas, hermano. ¿Lo voy a decir o no? ¿Qué es el efecto que me va a hacer si yo digo esto? ¿Okay? Y muchas veces, hermano, nosotros mismos somos los culpables por las situaciones donde estamos. ¿Okay? El Señor nos da la habilidad de poder hacer decisiones, hermano, todos los días. Nos levantamos en la mañana, empezamos a pensar, empezamos a orar, empezamos a decir, Señor, ayúdame, Señor, con esto, traigo una carga de pecados y ya no puedo con ellos. ¿Okay? Ayúdame, Señor. ¿Okay? So, el Señor nos guía, hermano, en la mañana. No más que lo que necesitamos hacer, hermano, como creyentes, es dejarlo que nos use, hermano. Si no dejamos al Señor que nos use, hermano, de nada decir que no le dé la palabra, venir a la iglesia o nada de eso. Así es, hermano. Hermanos, no quiero que miren también aquí en la pantalla, hermano, que el dominio propio también es empoderado por la gracia de Dios. Yo quiero traer a la memoria de ustedes estas tres verdades. Cuando hablamos del fundamento del dominio propio, nosotros aprendimos que en primer lugar el dominio propio está ¿qué? Enraizado, ¿a dónde? En el carácter de Dios. Fluye del conocimiento de Dios y es empoderado, es, hermano, alimentado por la gracia de Dios. Yo quiero que usted se grabe estas tres verdades acerca del dominio propio. Está enraizado en el carácter de Dios, fluye del conocimiento de Dios y es empoderado por la gracia de Dios. Yo quiero que tú mires conmigo Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Tito está después de Timoteo, hermanos. Capítulo 2, verso 11 al 14. ¿Se lo leo, hermano? Sí, hermano. Que lo voy a leer en inglés. Tito capítulo 2, verso 11. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Is that right? Tito 2. Oh, 11 to 14. Yeah. Oh, okay. Teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in the present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, whom gave himself for us that you might redeem us from all iniquity and purify unto himself a particular people zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Thank you, Lord. Hermano, fíjate este versículo como dice. Porque la gracia de Dios, verso 11, se ha manifestado trayendo ¿qué cosa? Salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente,
Mira con detenimiento ese pasaje. Read that verse again. And think about it. Where do you see there self-control? ¿Dónde usted ve ahí el dominio propio? Empoderado por la gracia de Dios. Verso 11, verso 12, perdón. Donde dice, nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Nos instruye que nos apartemos de la vida mundana. Muy bien, dice el texto, hermano, enseñándonos que negando la impiedad. Eso es una expresión de qué, hermano? De self-control, de dominio propio. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos, hermanos? Los deseos que el mundo da. El pecado. Los deseos que el mundo da. El mundo sabe extravagar, pues eso es el pecado. Vivir como el mundo. ¿Qué más? How do the English version read that verse? Mine says worldly lusts. ¿Cómo? Like worldly lust. Worldly lust. What is that? Mine says godless living and sinful pleasures. Godless living and sinful pleasure. Hermanos, ¿dónde radican estos deseos? What is the source of that evil desires? La naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, or sinful nature. The reason why I highlight that is because the Bible says that the grace of God made herself evident, that is teaching us to exercise self-control over the evil desire that come from our sinful nature. And let me tell you this, the only way you can submit to evil desire to the Lordship of Christ is through the grace of Christ in your life. Only depending on the Lord, in His grace, in His mercy, you are able to do this. Hermanos, la única manera en que nosotros podemos someter nuestros deseos mundanos a Cristo y vivir una vida piadosa delante de Él es dependiendo de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Every day in your life, you have to depend on God. You have to plead for His grace and mercy. Lord, have mercy on me and help me to submit to you this evil desire that wage war in my members. Hermanos, yo voy a decir un testimonio personal rapidito. En estos días, hermanos, yo incluso desde el miércoles tan cercano tan cercano como en esta semana que acaba de pasar, desde el miércoles pasado hasta hoy. El miércoles pasado comenzamos a hablar acerca del dominio propio y es una verdad que aprendimos, que está en nuestra mente. Hermanos, yo no recuerdo, probablemente yo estoy seguro que han habido muchas ocasiones, pero en esta semana yo he estado particularmente irritable. Dice mi hija que sí. He estado, todo me enojaba en mi casa. Cualquier cosa me enojaba y me hacía por el cansancio, por el estrés. Cualquier cosa, estaba, hermano, que si me pinchaba, no soltaba sangre. Y cualquier cosita, hermano, me alteraba, pero que hasta yo mismo no, alguien en mi familia me oye, hace unos días para acá que estás, que gritas por todo, hermano, y eso me hizo clic en mi mente. Porque ante esa verdad, fíjate, hermano, la razón por la cual digo esto es porque no hace ni una semana aprendimos acerca del dominio propio. Y es una verdad que lo tenía ¿dónde? En mi mente. Tú puedes saber que como creyente Dios nos ha dado la habilidad de someter nuestros deseos y nuestros impulsos a Él. Esa verdad puede estar en tu mente. You may know that God has given you, if you are in Christ,
You may know that God has given you the ability to submit your evil desire, your impulse to God, but you need to depend on His grace. But having that truth in your mind is not enough. You have to plead to God, Lord, help me to submit my emotions to you. Help me to glorify your name even when I am stressed out. That makes sense? You need to know it. You need to know this truth. But the only way that you can exercise self-control in your life is through the grace of God, through Jesus Christ. You need to pray and plead to God, have mercy. Help me. Hermano, tú necesitas orar. Tú sabes en las áreas de tu vida en las que tú necesitas ejercitar self-control, dominio propio. Tú y yo lo sabemos. Y es por eso que tú y yo debemos todos los días, hermano, incansablemente debemos orar para que Dios en su gracia nos ayude a ejercitar dominio propio en esas áreas de nuestra vida, para la gloria del nombre de Dios y para el bien de tu alma. Ahora, yo quiero, hermano, recordarte una vez más, pues no quiero que esto se te olvide. El dominio propio está enraizado ¿dónde? En el carácter de Dios. Self-control is the foundation of self-control is God's character. Is grounded in God's character. Self-control fluye de qué? Del conocimiento de Dios. En la medida que tú conoces al Dios impasible, en la medida que tú lo conoces más, tú vas a poder ejercitar más dominio propio en tu vida. Y es empoderado por la gracia de Dios. It is empowered by the grace of God. Hermanos, esta noche quiero terminar el dominio propio, viendo con ustedes algunas áreas que necesitamos ejercitar dominio propio. Y quiero, hermanos, los 5 minutos que nos quedan, quiero hablar acerca de estas áreas that require self-control in our life. Yo creo que vamos a buscar estos textos bíblicos. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios 10, verso 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Second Corinthians chapter 10, verse 5. Isabella, can you read it? And every proud thing that is raised up against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey Christ. Can you read from verse 4? Now, let's read from verse 4 and 5. Since the weapons of our warfare are not of the flesh, but are powerful through God for the demolition of strongholds, we demolish arguments and every proud thing that is raised up against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey Christ. Thank you. Fíjate cómo dice este versículo, hermano. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo que razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Fíjate, hermanos, ¿cuál es una de las áreas que nosotros debemos ejercitar dominio propio a la luz de ese versículo? What area of your life requires self-control according to that verse? Our thoughts. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Amados hermanos, déjenme decir algo. Que a un cristiano tenga un mal pensamiento, no significa que no es cristiano. El problema no es tener el mal pensamiento. El problema es entretener el mal pensamiento. Cuando tú y yo tenemos pensamientos pecaminosos, amados hermanos, debemos de someterlos a la obediencia de Cristo.
Tú y yo debemos de evaluar constantemente nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, ¿tú sabes cómo nosotros sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? Te voy a decir algo. Orando, muy bien. Pero hay algo, hermano, también muy importante. ¿Cómo? Sí, y la manera en que nosotros ejercitamos dominio propio sobre nuestro pensamiento, hermano, es cuando nosotros tenemos cuidado con lo que oímos y vemos. Si usted, escúchame bien, si usted se pasa la mayor parte del tiempo, listen to me carefully, if you spend the majority of your time on your day listening to worldly songs, and you don't spend time in the Word, reading your Bible, meditating in your Bible, you will not be able to exercise self-control in your mind. ¿That makes sense? Porque el texto dice, hermano, que debemos someter nuestros pensamientos ¿a qué? ¿A qué, hermano? A la obediencia de qué? De Cristo. En obediencia a Cristo. ¿Cómo yo puedo someter mis pensamientos en obediencia a Cristo? En la medida que yo conozco más a Cristo. Nosotros, cada actitud pecaminosa, hermano, comienza ¿a dónde? En tu mente. Tu manera de pensar influye en tu manera de, en tus emociones e influye en tu voluntad. Por eso estas son las áreas que tú y yo debemos estar conmigo propio, en la manera en que nosotros pensamos, en nuestros pensamientos. Cada pensamiento pecaminoso que venga en tu vida, no lo entretengas, hermano. Somételo a la obediencia de Cristo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Para que por medio de su Espíritu Santo y la ayuda de su palabra tú puedas ejercitar dominio propio. Vamos a leer Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Hermano, que lo tenga, por favor. Dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Gracias, hermano. Dice, mejor es el lento para la ira que el qué? Que el poderoso. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Hermano, ¿qué es lo que significa este texto? Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿quién es el lento para la ira? Jesucristo es el lento para la ira, pero aquí está hablando de los seres humanos. El lento para la ira, hermanos, es la persona que ejerce dominio propio sobre qué? Sobre sus emociones, sobre sus pasiones. Nosotros debemos ejercitar dominio propio sobre nuestros pensamientos, debemos ejercitar dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestras pasiones, para no ser dominados. Te lo voy a decir aquí, cajito, hermano, para no ser dominados ni por la ira ni por el amor. El amor descontrolado es una pasión pecaminosa. Tan pecaminosa como la ira. ¿Qué tienen en común la ira y el amor descontrolado? ¿Sabes lo que tienen en común? Son emociones descontroladas, Son pasiones y ambas tienen en común el mismo efecto. Los dos tienen el potencial de destruir. Una persona dominada por la ira es una persona que fácilmente no solamente ofende a otra persona, sino que puede hasta lastimar a otra persona.
Y destruir puede destruir la vida de otra persona. Una persona dominada por el amor, o cuando el amor está fuera de control y está distorsionado y se convierte en una pasión, esa persona también tiene el potencial de destruir lo que dice amar más. A person that is dominated by anger, it has the same effect in other person than the person that is dominated by love. Both passions can destroy other life. Y te puse el ejemplo de la ira. Te voy a poner el ejemplo del amor. Hermanos, yo quiero ser lo más sensible con este aspecto. Pero en nombre del amor, listen to me, en nombre del amor, muchos padres hoy están destruyendo la vida de sus hijos. In the name of love, today in this country, we see it every day. In the name of love, many parents are destroying their kids' life. And you may ask, how is that possible? You know how is that possible? When a parent fails in discipline their kids, they are destroying their life. And we say, oh, I don't want to correct my son or my daughter because I love her too much. I don't want her to cry. I don't want him to cry. You are not making any favor to your kids. That is not love. Love without control is no good. Hermano, el amor fuera de control no es bueno. El amor fuera de control, ¿sabe qué cosa es? Love without self-control. You know what it is? Es odio. Cuando nosotros fallamos en disciplinar a nuestros hijos, hermanos, nosotros no estamos amando a nuestros hijos. Estamos destruyendo la vida de nuestros hijos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos ejercitar dominio propio en nuestras emociones. No solamente en nuestros pensamientos, sino también en nuestras emociones. Y para esto, hermano, necesitamos depender todos los días de la gracia de Dios. In order for us to submit to Christ, or thinking, or mind, or emotion, or affection, we need to depend deeply in the grace of God through Jesus Christ. And I want to finish tonight with this question. What area in your life requires self-control? Whatever area you identify tonight, I plead to you, pray to God. And ask God, God, help me by your grace to exercise self-control in this area of my life. I want to glorify your name. I want to live a life that reflects your character. Pray to God for that. Amen, hermanos. There is hope in the grace of God. Hermanos, el miércoles que viene vamos a retomarlo aquí. Vamos a terminar esta noche, pero quiero solamente traer la memoria de ustedes. Hoy hemos aprendido básicamente cuál es el fundamento del dominio propio. El dominio propio está fundado ¿dónde? En el carácter de Dios, fluye del conocimiento de Dios y es empoderado por la gracia de Dios. Y aprendimos también esta noche que nosotros debemos ejercitar dominio propio en nuestro pensamiento y también en nuestros afectos. Hermanos, esta noche vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor, Señor, perdónanos por las veces que hemos fallado en ejercitar el dominio propio. Y mientras oramos, pídele a Dios, Señor, ayúdame, Señor, en esta área de mi vida a ejercitar el dominio propio. Quiero pedir al hermano Martín Olivas que él tenga esta oración y así nos despida en oración esta noche.
Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, damos gracias por estar aquí. Damos gracias por este estudio, Señor, que estuvimos. Damos gracias por el hermano que nos prepara. Ahora, Señor, ayúdanos a poner en práctica todas las cosas y todo lo que aquí hemos aprendido, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante en cada área de nuestra vida, Señor, aún sabiendo que cometemos errores y pecamos, Señor, pero tú ayúdanos a tratar de ser los mejores cada día, Señor. Sé con cada uno de nosotros y damos un descanso para esta noche. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.